En estos días, hablo de marzo de 2023, se ha puesto sobre el tapete del debate público la cuestión de la formación inicial del profesorado, en este caso la del profesorado de educación infantil y de educación primaria, pero de paso voy a aprovechar también para hablar de la formación del profesorado de educación secundaria. Y voy a estructurar esta intervención en torno a estos 7 puntos que tenemos ahí, que más o menos son el recorrido que hace una persona desde que entra en la formación inicial, bien sean las escuelas de formación del o las facultades de formación del profesorado o el máster de formación del profesorado de secundaria. La primera cuestión es cuáles deberían ser los criterios para admitir a una persona en los estudios que conducen a la profesión docente, es decir, si bastaría o no con la selectividad y la nota de secundaria. El segundo aspecto, que posiblemente requeriría otra presentación aparte, que es la cuestión de cuál debería ser el contenido de la formación que se recibe en la universidad. En tercer lugar, el tema del acceso al puesto docente, es decir, cómo son contratados los profesores y cómo son adscritos a un centro u otro. En cuarto lugar, la cuestión de que podríamos habilitar otras posibles vías de acceso a la profesión docente. En quinto lugar, una vez que un profesor novel llega a un centro, cómo sería el proceso de iniciación, ¿no? La tutoría con respecto a los nuevos profesores y profesoras. Y en sexto lugar, el tema de la formación continua, ¿no? De cómo garantizarnos de que uno no se duerme en los laureles cuando ya ha ganado una plaza. Y finalmente, como colofón de todo esto, es qué esperar de este proceso, ¿no? ¿Qué podría ser un buen profesor? Primero, la cuestión del acceso a la formación inicial, ¿no? Ya he dicho antes que tenemos por un lado profesores que se forman en las facultades de educación, en las titulaciones de educación infantil y educación primaria, y por otro lado el máster de secundaria. La pregunta que yo me hago es si basta con tener una calificación, la que sea, en la selectividad y como quiera que se llame en estos momentos, y en la secundaria o en el bachillerato para acceder a los estudios que conducen a la profesión docente. Bueno, tenemos ejemplos, ahora vamos a ver enseguida un vídeo de Finlandia de cómo se hace el proceso de selección, pero también tenemos el ejemplo de Cataluña, donde a los candidatos a las facultades de educación se les exige que hagan una redacción en la que se pueda más o menos ver si realmente la persona que entra o que quiere entrar a una facultad de educación tiene destrezas o predisposiciones para ser un buen profesor. Algunos dirán, bueno, si hacemos esto con las facultades de educación, habría que hacerlo con todas las facultades. Bueno, de hecho se hace con algunas facultades. Por ejemplo, los estudios del INEF que conducen a la formación en educación física exigen unas pruebas específicas. Por otra parte, en el acceso a mayores de 45 años en la universidad también se hace una entrevista personal con los candidatos, es decir, que no estamos hablando de algo que no sea ya relativamente habitual en nuestro sistema educativo. Y os dejo aquí con lo que cuenta Pasi Salvers sobre la cuestión del acceso a los estudios de profesores, de magisterio, en el caso de Finlandia. Algunos de los vídeos, como este en concreto, están en inglés, entonces si no lo entendéis bien, pues podéis activar los subtítulos y si escarbáis un poco podéis incluso a lo mejor conseguir ver o leer los vídeos en español. I want to introduce you one person to begin with, and she's somebody who is very important to me. She's my sister's daughter. Her name is Vera, or Vera, how you want to call her. And in this picture, she's about 25 years old. And when Vera was about 19, as many Finnish young people are when they finish their high school, she graduated from Finnish high school with a very high grades and good marks. So you could say that she was a very, very good student. And that spring, when she was leaving the school, she gave me a call. And she called me because I had been working at the University of Helsinki, preparing training teachers there, and she asked my advice. And her question was that, so what should I do? Because I have decided to become a primary school teacher. And I said that, Vera, I think you are just about the ideal person to be trained to be a teacher and primary school teacher in Finland. So you don't need to worry about, just be yourself and go and take the entrance examination seriously and everything should be fine.
about 3 months later, she called me desperately crying and in tears. And she said that they didn't take me. And this is, of course, something that would probably not happen in many other countries, because many other countries, the universities are looking for exactly these types of young people who are smart and committed and interested in doing something for children. But this didn't happen to her. So, of course, I wanted to know what was happening with the entrance examination. And she said to me that the first part of the examination in Finland, and it's the same in all our universities, and you should probably also know that in Finland, the only way to become a primary school teacher is to try to get into one of our research universities and do your master's degree there. So she said that the first part of the entrance examination was quite easy for her because she was a good student, and this first part included it was a kind of a exam where the students, the candidates, have to read a book and master and remember a lot of material basically by heart. And she said that was an easy part for me because I was a good student and I know how to do these things. Then the second thing that they included in this entrance examination in her university was to, prepare and plan a small activity for a kind of an imaginary group of primary school students with other candidates. So she was there in a room with 3 or 4 other people, and they were asked to plan a 30-minute lesson for 4th graders. Okay? And of course, the panel that was observing what they do were particularly interested in seeing how these candidates, how they communicate, how they work together, how creative they are in kind of designing these things, and finally, how they can deliver or show what they were planning there. And Vera told me that this was also easy for her because she has 3 small brothers and sisters in a home, that this is basically what she's been doing all her life, planning activities for her siblings. Okay? So then I know that there was a problem probably with the last part of the entrance procedure into this master's degree program for her. So I asked that, so tell me about the last part of the examination into this university program. And she said that, well, it was a kind of a typical personal interview where 3 professors were sitting in front of me and asking questions. So I said, so Vera, what was the most difficult question of all that they asked you? And she said that, they asked me all sorts of things, but probably something that I was not quite prepared to answer was when one of them said that, so why did you come here? Why did you choose primary school teacher education as your field, or primary school teaching, when with your grades and diplomas you could have gone to law or medicine or business or anything you like? So why education, primary education, of all these possibilities that you have? And I asked that, so what did you say? And she said that I was so surprised about this question that the only thing that came to my mind was to say that because my uncle is a teacher. And of course this is not enough. So somebody said that, so anything you would like to add to this? And she said, yes. And my mother is a teacher, and my grandfather is a teacher, and many people in our family are teachers, so I think that the teaching is like a family business, And then the panel was not satisfied with this, and they said that anything else, and then she made this cardinal mistake. Because she didn't know anything else, she said, I love children. But of course you must love children if you are sitting there in front of this panel, and she was rejected. And that's why she was crying, and she was very desperate about this thing. So now if you think that Vera, my niece, is a kind of a single case or kind of a rare example in Finland, that's not true. We had last year, or this year actually, last spring, we had about 8,500 applicants to all our primary school teacher education programs in the country. And we have 8 universities. They are all high-quality research universities that prepare primary school teachers, okay? And there were 8,500 candidates, and only about 750 were accepted. So this is how tough the competition is to get into the teacher education program alone in Finland. And normally these students, they study about 5 or 6 years to get their master's degree. And what they Bueno, aquí tenemos lo de la formación inicial, es decir, qué se debería aprender y cómo aprender, es decir, cuáles deberían ser los contenidos,
si no sé cuánto de sociología, de psicología, de didácticas específicas, cómo deberían ser las prácticas. Bueno, para esto me parece que lo más prudente es ver el vídeo siguiente, que es una entrevista a Linda Darling-Hammond, y me gustaría que se prestase especial atención a cómo explica Linda Darling-Hammond la cuestión de la formación de los médicos a comienzos del siglo XX, cuando en realidad muchas veces el médico era en realidad un matasanos, alguien que no tenía formación científica, y cómo en la Johns Hopkins University eso se cambia. A mí me parece que es una reflexión muy interesante porque lo que se ha visto, por ejemplo, en los debates sobre la jornada escolar es que la profesión docente, especialmente en infantil y primaria, vive por completo ajena a la investigación científica. De hecho, esta es una de las cosas que señalaba Andreas Schleicher en su libro de Una educación de calidad para todos, y él contrastaba su experiencia en el ámbito de la investigación médica con el ámbito de la profesión docente, donde para los médicos es el pan nuestro de cada día el ser capaces de estar al tanto de lo que ocurre en la investigación científica. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la entrevista educativa. Este es un nuevo espacio que Educar Chile que ha querido ofrecer para poder tener una posibilidad de conversar con grandes pensadores educacionales que hoy día están en el mundo y que muchas veces en Chile no tenemos acceso. Hoy día tenemos la oportunidad de empezar esta sección con una invitada de lujo, Linda Darling-Hammond, profesora de Stanford, gran académica que ha estudiado la realidad de los docentes con mucha curiosidad y rigor, pero que también es una participante muy activa del debate educativo norteamericano. ¿Cómo estás, Linda? I'm very well, thank you. We want to begin our answers about the teachers. That is one of your main focus of work. And maybe it's very important for the Chilean audience to know what is in your vision the main skills and competencies that the teachers may have to do a good work. Well, of course, teachers need to know the content that they're going to teach, but they need to know how to teach it in ways that can reach different children. So they need to know a lot about the child and how they learn and how they develop. They need to have a lot of skills for organizing the classroom and using different teaching strategies. Because different students need different strategies to learn well. So they have to have a wide repertoire. Of course, they have to be very committed to the work that they're doing and to using their knowledge on behalf of the welfare of the child. So there's a strong ethical component to teaching as well that is enabled by the skills that teachers acquire. In terms of the experience, do you think that they have a sort of cycle of work in the teacher's trajectory in their career? You have some time to be in the best moment and you have some moment that is difficult to continue with this profession? Well, there certainly is a developmental trajectory for teachers. In the early years, teachers typically are trying to figure out, how to be successful in the classroom, and if they haven't had good enough preparation or mentoring, they're likely to leave in the early years because it's very challenging. So having a good start is really important. Teachers continue to get more skilled over the time of their career, and later on in the career, there can come moments where either they have the opportunity to use their skills in new ways, mentoring beginning teachers, working in the school to improve the collective work of the school, or they may burn out and say, I'm tired of this. So it's important to build a career where teachers have lots of opportunities to use what they know and to share what they know and to continue to learn and to grow. What do you think about the preparation of the teachers? Here we have in Chile all this aspect that is, they have a debate about the work of the Faculty of Education of the university. We have an explosion of candidates to be teachers and we have some problems in the terms of the quality of this Faculty of Education. What do you think what is the main criteriums to have a good training and a good formation in the Faculty of Education for the new teachers? Well, I think that first of all, the faculty has to have a collective vision of what a good teacher is and what good teaching is. And they have to work to develop a shared idea that is expressed in all the courses
and also in the clinical experiences the teacher will have in student teaching or practicum. That's hard work, but it's really important that the message and the supports be very united and coherent. Second, it's very important for teachers not only to be learning the content that they're going to teach, but at the same time, hopefully, the pedagogy for that content. How do you teach mathematics, and how do you teach certain concepts in science, etc.? So content and pedagogy, which means the faculty has to work together across the disciplinary areas and the pedagogical areas. The third thing is that the clinical experience has to be extremely powerful. And that's an area where most universities are developing new strategies. It's important when teachers go into the schools to see in practice the kinds of successful strategies that you're learning about in the courses, and hopefully to learn at the same time. You study something, you apply it in the classroom. Study and apply. That's how really good practice is formed. Right now, teacher education is beginning to create school relationships with universities that are like teaching hospitals in medicine, where there's a place where you can see best practice, you can learn in theory and practice together, and where the school is designed to help train the next generation of teachers. That's going to make an enormous difference. In one of your talks in Chile, you say that we have in pedagogy, in the training of the teachers, we have as an equivalent and to 1910 in terms of the training for new physicians. Right. Why did you say that? Yes. It's interesting, this comparison, because it is dramatic. Yeah. Well, about 100 years ago, to get into medicine, you could go through many different pathways. You could have a very short course of study, 3 weeks, become a doctor. You could follow a doctor around in a buggy, and sell tonics, that they would say cure baldness and cancer at the same time. But there were a few places where you could actually study the sciences of medicine as they were known at that time and apply them. And Johns Hopkins University was the place that first invented the teaching hospital. There was a study in 1910 by a guy named Abraham Flexner. He was, in fact, a high school principal, but or teacher and principal. He was asked to go study all the medical schools, and he said most of them were terrible. But there was this model that was working. His brother was the head of the Accrediting Association, and soon they began to require medical schools had to have a way to communicate the knowledge base and a teaching hospital to communicate the practice. And soon medicine was transformed into the profession that we know today. And teaching is at that same point. We have lots of ways to become a teacher. Some are successful, some are not successful. Quite often, teachers do not get the benefit of the knowledge that we currently have about how to teach, because the universities have not organized that knowledge in a way that they can get a hold of it, or that they can apply it in practice. So I see universities now doing the same kind of innovation that Johns Hopkins was doing 100 years ago. So it's time to grab that and move the field in that direction. Well, that is an important point. And what do you think about the possibility to have a sort of public examination at the end of the career? Because that is a point that we have in Chile. You have so much of the regulated system and different levels of quality, heterogeneity. And one idea is to have a sort of a test at the end of the career. Right. Do you think that that is possible? This is a good measure, or you need to complement that with other kind of measurements? Well, you can never find out everything you need to know in a test, first of all. But most professions do have some kind of an exam to get a license. Bar exam for lawyers, the medical licensing exam for doctors, etc. What's important for teachers, I think, is to have an assessment that really measures whether you can teach. The credential should be linked to the thing you really want people to be able to do. So there's a lot of talk about testing teachers' subject matter and things like that. There's a use for that if there's a concern that the content is not coming through, but it has to be carefully done. But even more important is having an assessment like some new ones that we're developing right now in California and in the United States, where teachers demonstrate what they can do in practice.
So we have a teacher performance assessment where teachers plan a curriculum, they teach it, they're videotaped, they collect evidence of student learning. That is assembled in a way that it can be scored reliably by raters. And teachers find that it helps them get better at their work. Teacher education programs find that it helps them get better at their work because they see what their candidates can actually do, and they get feedback about where they are succeeding and where they're not succeeding in helping teachers. So I think if there are to be exams to enter teaching, those are the kind of exams that are going to be important. It's a clear answer. Thank you for that. And what about the principal? Do you think that is a critical? Now we have a lot of ideas that the principal is a critical actor in the educational process, and also for the possibility to have an improvement process in the schools. What do you think about the training of these principals? Well, this is a new area. In a lot of places, principals have not had a lot of formal training. They don't have a regular preparation. They come on in, right? It's important, first of all, to have been a good teacher when you become a principal, because you need to understand. Bien, y aquí la cuestión del acceso al puesto docente. Bueno, en el caso de la pública hay que pasar una oposición con un temario muchas veces muy desfasado. Hay una generalizada insatisfacción con respecto a este tipo de mecanismo de acceso a la profesión docente. Y en el caso de la privada, pues hay un contrato laboral. Es decir, que bueno, basta con que te contraten, es decir, que el propietario de la escuela o la persona que se encarga de la gestión de la escuela te contrate, y bueno, aquí puede haber todo tipo de arbitrariedades, o puede haber bueno, pues un intento denodado de contratar al mejor profesor del mundo. Aquí tenemos el caso de Suecia, un sistema educativo tremendamente descentralizado, donde, como se puede ver en esta diapositiva, el salario se negocia entre el director y el profesor. Es verdad que el gobierno establece un salario mínimo, pero a partir de ahí puede haber salarios más altos en función de cuestiones como, por ejemplo, la situación del mercado laboral. Tenemos dificultades para contratar a profesores que sean licenciados o graduados en matemáticas, y entonces quizá una solución es que a estos profesores escasos se les retribuya en mayor medida para atraerlos hacia la profesión docente. Está el rendimiento del profesor, la responsabilidad, es decir, esto del café para todos, especialmente la pública, pues es algo que puede ser contraproducente. Y aquí, bueno, como se puede, pues al principio los sindicatos, que son muy partidarios de esto del café para todos, se oponían, pero con el tiempo, pues el 70% de los profesores están de acuerdo con este sistema retributivo. Y aquí tenemos un cuadro que aparentemente es un tanto complejo, donde se ve en este listado de países los diferentes grados de autonomía organizativa, contratación de profesorado que tienen los centros en distintos países. Tenemos, por la primera columna son los países, y a partir de ahí tenemos columnas en color gris oscuro, A, B, C, D y F. Por ejemplo, la A y la B se refieren a la cuestión de la contratación y del despido del profesorado, respectivamente. Y hay distintos niveles, ¿no? Niveles 1, 2 y 3. En el nivel 1, solo los directores se encargan de contratar o despedir a los profesores. En el nivel 2 es una cuestión compartida entre la administración y los centros, y en el tercer caso, en el número 3, es solo la administración. Y podemos contrastar los ejemplos, por ejemplo, de España y Suecia, ¿no? En España, un 31% de los directores declaran estar en centros donde ellos tienen capacidad para contratar al profesorado. Entiendo que son los directores o los centros de carácter privado o concertado, mientras que en Suecia prácticamente el 100% de los centros se encuentran en esta situación. Y sobre esto pues habría que reflexionar, ¿no? Hasta qué punto un centro tiene que, en el caso de España, un centro público tiene que contar con el que acaba de ganar la oposición o el que viene por un concurso de traslados, con independencia de que se identifique o no con el proyecto educativo del centro, si es que hay realmente un proyecto educativo del centro. Otras posibles vías de acceso a la profesión docente. Bueno, hablo aquí del cuarto turno, por analogía con la judicatura, de tal manera que en España se puede ser juez sin haber hecho la carrera judicial. Es decir, por ejemplo, juristas de reconocido prestigio pueden convertirse en jueces. Algo así es lo que plantearía yo también para la profesión docente, es decir, personas que tienen una cierta trayectoria en un ámbito ajeno a la educación podrían ser profesores. Es decir, ¿quién negaría que no podría ser un buen fichaje tener un profesor de química que trabaja en un laboratorio de químicas, o un profesor de literatura, alguien que ha trabajado en el mundo editorial?
Es verdad que esto podría interpretarse como una vía de escape para estos profesionales mal pagados en el sector privado o que están quemados porque están sobreexplotados o lo que sea, es cierto, pero la práctica o la realidad es que no es así. El ejemplo más llamativo es el de la academia universalmente conocida, la academia de Salman Khan, y Salman Khan era un broker de Wall Street, cuyas sobrinas le decían, bueno, explícanos cómo resolver estos problemas de matemática, ¿no? Vivían en otra ciudad, no en Nueva York, y lo que hizo fue enviarles varios vídeos. Y las sobrinas le dijeron, bueno, es que nos gustas más en vídeo que en persona, ¿no? Es verdad que en el vídeo uno puede detenerlo, puede pararse, si se ha enterado de lo que se le está explicando o no. Y a partir de ahí como empezó esta historia tan sumamente apasionante de la Academia Khan. En internet se pueden ver un montón de vídeos y sobre todo entrevistas a Salman Khan, que ya ha escrito 2 libros sobre su academia. Entre nosotros, o por lo menos entre nosotros entiendo que hablan en castellano, ¿no? El tema de Damián Pedraza, que es un youtuber argentino, y la Academia Únicos de David Calle, iba a decir David como en inglés, David Calle, del cual ahora vamos a ver un vídeo en el que explica cómo funciona esta academia. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez, aunque hoy no habrá clase. Al menos en este vídeo de matemáticas, aunque veáis esto aquí en la pizarra, he hecho un alto en el camino porque estaba cacharreando en Twitter y al meterme he visto el tweet que encabeza mi perfil personal, que se hizo viral el año pasado cuando terminé las clases. Me salió del alma, estaba en el coche con una lagrimita porque me acababa de despedir de mis alumnos de ese año, probablemente ya no vuelvo a ver a ninguno más de ellos. Y me ha venido a la cabeza ese tweet y os quería contar, pues eso, la historia de cómo he llegado ya a ser profe y también daros un poquito de ánimos a todos los que os enfrentéis a la selectividad ahora y contaros parte de mi vida también cuando me enfrenté a lo mismo que vosotros. Yo suspendía matemáticas en el instituto, en el segundo de bachiller, antes se llamaba COU, yo ya soy muy mayor, y bueno, pues mi madre preocupadísima me apuntó a una academia. Mi primer examen de integrales suspenso, matemáticas, tenía que sacar muy buena nota para conseguir una beca, soy de una familia muy humilde, y bueno, pues si no sacaba buenas notas, si no aprobaba selectividad, pues no podría entrar a la carrera que quisiera y conseguir, ya os digo, una beca. El caso es que pensando que no iba a aprobar nunca, estaba muy desmotivado, siempre había estado muy desmotivado en el instituto. Encontré allí a Pedro, mi profe de academia, si me está viendo en este vídeo, hola Pedro, eres un crack. Y no sé de qué manera lo consiguió, pero consiguió inspirarme. Consiguió decirme que si me ponía las pilas, o que me entrara en la cabeza que si me ponía las pilas podría conseguir lo que quisiera, que todo pasa por trabajar muy duro. Y bueno, aunque no pase nunca del 6 o del 7 en matemáticas en ese curso, luego en selectividad saqué un 10, en matemáticas saqué un 9 en física, tenía tan buenas notas que prácticamente podía elegir la carrera que quisiera y le pregunté a mis profesores, le pregunté a mi profesor de filosofía, que también se llamaba Pedro, y le dije que, bueno, me preguntó qué quería, que qué me gustaba, y le dije que me gustaba la astrofísica muchísimo, lo de las estrellas y tal, la biología, estaba todo el día viendo documentales de National Geographic, no, sino de los que había en las 2 antes, y también que me gustaba lo de ser profe, porque en la academia había estado ayudando a muchos de mis compañeros durante el curso y había descubierto que me encantaba lo de poder ayudarles. Pero me dijo mi profesor, no se te ocurra ser profe, porque en este país, por desgracia, ser profesor no tiene prestigio social, no tiene el sueldo que debería. Y bueno, el caso es que le hice caso, me dijo, hazte el eco, que se te da muy bien las matemáticas a día de hoy, te gusta cacharrear con el ordenador. Y como estaba de moda y se supone que tenía muchas salidas, pues hice teleco. Mientras estaba estudiando en la carrera, entre otros 2 trabajos y un equipo de fútbol sala, era portero en primera división de fútbol sala, que lo sepáis. El caso es que me contrataron para ser profe en la misma academia en la que yo había trabajado, en la que yo había estudiado, perdón. Y en esa academia me contrataron de profe y descubrí que me encantaba. Tenía alumnos a los que sacaba 1 año, 2 incluso, pero me encantaba sobre todo la parte esa de inspirarles a que se pusieran las pilas, pues lo mismo que me pasaba a mí, empatizaba muchísimo con ellos. Pero termino la carrera, me hago ingeniero, todo va de maravilla, consigo un curro de ingeniero, IBM, Siemens, me hago consultor, mi vida va muy bien, hasta que con 30 años me quedo en el paro. Y preocupadísimo, pensando que no voy a poder de ninguna manera pagar la hipoteca y era en un momento muy complicado. Nos fuimos a la calle 2.000 ingenieros en un año porque acabó un proyecto de telecomunicaciones muy importante en España. Me vuelven a contratar otra vez en la misma academia en la que había trabajado de jovencito. Pues genial, pensé que era un mientras tanto. Pues mientras me sale un trabajo de ingeniero o se recupera un poco el sector, pues bueno, pues por lo menos puedo pagar la hipoteca, inclusive a tener una hija. El caso es que descubro que me encanta tantísimo lo de dar clase que desde entonces no he podido parar y bueno, monté mi propia academia 2 años después. A día de hoy no cambiaría a ser profesor por nada del mundo, por lo que os decía en el tweet, luego si queréis os pongo el enlace en la descripción para que lo veáis.
Esa es la razón por la que es tan bonito la profesión, o para mí es tan bonita la profesión que tengo. No me importa ir a trabajar todos los días o subirme a las 11:30 de la noche a grabar vídeos para vosotros, porque no hay nada mejor que pueda hacer que intentar ayudaros. Y ya han pasado 20 años desde entonces, casi, como pasa el tiempo, por favor, explicando ecuaciones e intentando ayudaros lo mejor que puedo pues eso, a ser mejores, a sacar mejores notas, a que no rindáis, a intentar sacar lo mejor de vosotros mismos, porque muchas veces solo hace falta que os esforcéis un poco para que empiecen a llegar los resultados, eso seguro. Al principio solo con mis alumnos de la academia, 30, 40, 50 alumnos, y bueno, ahora pues con lo de YouTube, es increíble, yo estoy flipando, pues millones de visitas, cientos de miles de seguidores. Por cierto, muchísimas gracias, estáis ahí siempre conmigo y no sabéis lo que me habéis regalado, porque me habéis hecho un regalo vosotros a mí mucho más grande del que yo ya os haya podido hacer a vosotros. Uy, que me emociono. Desde que el canal se hizo viral, de hecho, me preguntan muchas veces en alguna entrevista que otra por qué ser profesor, y siempre contesto con la misma frase. Es una frase que me encanta, de W. Yeats, bueno, creo que no sé si la habré pronunciado bien, que dice que es enseñarnos cómo llenar un cubo, sino cómo encender una hoguera. Y la comparto al 100%, porque creo que no se trata solo de que los profesores les enseñemos ecuaciones a nuestros alumnos, se trata de inspirarles curiosidad por aprender, ayudarles a encontrarse a sí mismos y sobre todo a ser mejores personas y a confiar muchísimo más en sus posibilidades, porque todos somos únicos, todos tenemos algo que nos hace especiales y hay que insistir a nuestros chavales también, sobre todo, en que la única manera de conseguirlo, más allá de la pasión y la vocación, es trabajando duro. Yo termino todos mis vídeos igual, practica, practica, practica y aprobarás, lo sabéis, ¿no? Qué pesado soy. Porque hay que trabajar duro precisamente y mirar más allá, que sepáis, algunos no lo vais a creer, que he estado llevo ya unos meses buceando para encontrar diferentes opciones para hacer el máster del profesorado. Porque como ingeniero de telecomunicaciones tengo que hacerlo si quiero poder impartir clases en un instituto el día de mañana. Puede ser que YouTube se acabe o que, bueno, que esta aventura termine, porque no, la vida da muchísimas vueltas, ya os lo he dicho, ya lo averiguaréis. Y hay que estar preparado. Y lo de dar clases en un instituto, además, es algo que también me haría mucha ilusión y bueno, quién sabe. Y el caso es que buceando y buceando en internet, entre todas las opciones para hacer el máster, me encontré con la Universidad Villanueva, perdonad el spam, ¿vale? Me pareció diferente, por eso os lo cuento. Estuve preguntándoles por el máster y por pura curiosidad sobre los grados en el área de educación, los que necesitan para ser maestros de educación infantil o de primaria. Y lo alucinante, entre otras cosas, para empezar, es que incluso se pueden combinar con psicología, con un doble grado, lo cual ya es alucinante. Pero no solo me gustó eso, me encontré también que no se centran solo en el ámbito académico y los conocimientos que debe tener un profesor para impartir su asignatura, que está genial que así sea, por supuesto, sino que también intentan centrarse en qué podemos hacer como profesores para facilitar y potenciar el desarrollo personal de cada uno de nuestros alumnos, fomentando entre los futuros maestros valores de exigencia, conocimiento, responsabilidad, sentido crítico, la tan deseada vocación, con el objetivo además de que en el futuro podamos formar a nuestros futuros chavales para que sepan mirar más allá, sean capaces de dejar huella en el entorno en el que viven, aporten valor, ayudar a nuestros alumnos, sobre todo, a encontrar su talento, como os decía, lo que les hace únicos. A veces no lo conseguimos, pero tenemos que intentarlo, porque ¿hay algo mejor que pueda hacer un profesor o un maestro que ayudar a sus alumnos a encontrar aquello que les hace diferentes o a inspirarles para querer superarse día a día, animarles a no rendirse, a seguir luchando, buscando una meta? No, para mí no hay nada mejor. Por eso soy profe. Por eso quizás tú te lo estás planteando ahora mismo o te lo plantearás en el futuro. Y si es así, por favor, a por ello. Porque ojalá, quizás, puede ser el profe que siempre te hubiera gustado tener. Piensa en eso. Y entre todas las opciones, te dejo la mejor que he encontrado hasta hoy, la Universidad Villanueva. Puede que esta opción y esta elección te venga genial, estoy convencido. Es muy posible que hagan falta hoy más que nunca profesores como tú. No puedo terminar el vídeo sin mandaros a todos toda la fuerza del mundo, más a por aceleración, si estudiáis física, ya sabéis, a todos los que os vais a presentar a la selectividad, a la BAU, el lunes, el martes, en 2 o 3 días. Muchísima fuerza, no os deseo mucha suerte porque no os va a hacer falta y también mucha calma, ¿vale? Estar muy tranquilos todo lo que podáis, porque cuanto más tranquilos estéis, es fácil de decir, muchísimo mejor os va a salir el examen. Los nervios son el mayor enemigo de cualquier estudiante en un examen. Estar tranquilos, que habéis estudiado duro, que sois únicos y no penséis en la nota de corte que os va a estresar más de lo que debe. La nota de corte, para elegir la carrera que os guste o que os apasione, ya veremos cuál es, ahora sacar las mejores notas posibles y luego decidir con las opciones que tengáis, pensando que la vida da muchísimas vueltas y bueno, y si queréis ser profe, ¿qué os voy a decir? Que a lo mejor terminamos siendo compañeros. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.
La siguiente cuestión es lo que aquí se ha llamado de muy mala manera periodo de inducción, ¿no? Que esto, no sé, recuerda a las placas de vitrocerámica. Es una traducción literal del inglés induct, como ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de los tópicos que vamos a abordar, ¿no? En castellano, tópico es un lugar común, no tema. Y una de las acepciones de las traducciones de la palabra induct es iniciación, que yo creo que sería mucho más sensato hablar de periodo de iniciación. Bueno, no me enrollo más con esta cosa filológica, pero decir que se trata de un modelo que pretende imitar algunos aspectos del MIR, del médico interno residente en España, que ha dado muy buenos resultados, de tal manera que haya un tutor o tutora de los nuevos incorporados a la profesión, ¿no? En el caso del PIR, de profesores se llamaría PIR, ¿no? El profesorado interno residente. Habría que determinar cuánto tiempo debería durar este periodo de iniciación y habría que seleccionar al profesorado inductor o iniciador. Es decir, está claro que no todos los profesores sirven. Aparte a estos profesores, pues bueno, habría que retribuirles de alguna manera, bien en salario, bien en puntos para posibles concursos de traslado, o bien en reducción de la carga docente, o todas las cosas a la vez, lo que sea. Pero hay que buscar, hay que seleccionar a profesores que estén en condiciones de asumir este tipo de tareas. Y a continuación hay un vídeo donde se explica en qué puede consistir este proceso. I feel like my job is trying to not only teach curriculum-based things, but also to be a life coach for them and to unlock their potential. Jared Reed is a first-year teacher. I want to make sure these kids learn. I want to be the best I can be at all times. Chris Pettit is in his second year. I was kind of overwhelmed first coming in. No, sit down, please. Often, new teachers are alone and get limited professional guidance. The average person does not know what it's like to be in this fire. You kind of feel like you're out in the middle of an ocean by yourself, drowning. Ladies and gentlemen, stay focused. I took it personally, like maybe it's me, maybe I'm just not cut out to be a teacher. Too many new teachers quit. Almost 50% leave the classroom within the first 5 years. When you have new teachers come in, you put a lot of training into them, so you want them to stay around. High turnover costs the nation $7.4 billion a year. Turnover of teachers is really a crisis situation. Kids have a relationship with the teacher, and when they lose the person they were connected with, it hurts them. I'm not just losing the teacher, I'm losing those kids. We don't want to have teachers out on an island and they don't have any direction. We want to keep our teachers. Mentors like Trinika are the solution. In Hillsborough County, every first and second year teacher gets paired with a mentor. How's it going? Going great. This is my 13th year in education. I have 14 first and second year teachers. I went to college on a baseball scholarship. When we had batting practice, our coach was a stickler. He was trying to train me out of my bad habits. Ms. Thornton is my coach here. Ms. Thornton is my mentor. Only the best teachers are chosen to become mentors. Once they're selected, they go into a training program that really helps them to become good mentors. I'm sitting in my class trying to teach, and it'll be just like an outburst. But you're gonna get a negative number. Does she normally wear sunglasses in class? If it's not disruptive, then I'll kind of let it ride. Okay. She is running the show. You're gonna get negative 25. Oh, you're gonna get 125. So what she told me to do is to get them more involved in my lesson. Oh my goodness, good job. Okay, now. I come in and do classroom observations, questions that the students are asking, that the teacher is asking, the behaviors, how they're interacting with each other. She's like really good. Like she sits in the corner with the laptop and she gets every word. I don't know how. I just gather evidence. We look at the evidence and we talk about what could have improved the lesson or what went well in that lesson. You're like CSI for teaching. Yes, I am. Crime scene investigator. That's true. I like that. The mentors provide the passion. I like teaching. It's 24 hours. And their cell phone numbers. I tell them, call me anytime. Email, yes. We text a lot. You know, how about this? What do you think? Bouncing things off Trinika left and right. She's been my backbone. I can't imagine doing this on my own without the kind of support. I tell people that I don't feel like a second-year teacher anymore. Since the mentor program started, new teacher retention has gone from 72 to 94%. The kids want to be here and teachers want to work here. All right, good job, ladies.
This is just one story of a school's success. Imagine if more first and second year teachers like Jared and Chris had mentors like Trinika. If we gave educators the support to teach the way forward and change America's classrooms. We want our students to be lifelong learners, right? So as teachers, that's what we need to be. Exactly. La siguiente cuestión es lo de la formación permanente, ¿no? Una vez que ya has entrado, has hecho el periodo de iniciación, etcétera, etcétera, ¿cómo garantizar que la gente siga aprendiendo? ¿Cómo asegurarla? Bueno, para esto ya existen los sexenios, pero el problema que yo le veo es que necesitamos una formación permanente que esté conectada con lo que hacen los profesores de carne y hueso en los centros reales, en los centros de ladrillo y hormigón, ¿no? Ahí tenemos el contraste entre lo que ofrece el Centro del Profesorado de Granada y la Universidad de Granada, ¿no? El Centro del Profesorado lo llevan los profesores y la Universidad de Granada pues es la universidad, ¿no? Y como se puede ver, pues para los profesores, cuando tienen autonomía para delimitar su formación permanente, pues eligen cosas muy académicas, ¿no? Cultura del mundo, lengua y civilización neohelénicas, mientras que la Universidad de Granada parece que ofrece temas relacionados con lo que es la actividad docente, ¿no? Enseñanza de las ciencias y la tecnología. Es decir, que lo importante es que esta formación revierta sobre la práctica cotidiana de los profesores, que a veces es una tesis doctoral. Bueno, no sé si los profesores de secundaria o de primaria que son doctores son mejores profesores que los que no lo son, pero en principio yo creo que no hay un clamor porque los profesores de secundaria sean doctores. Great. Now, kids in fish ponds have been having maths lessons with a twist over the last few weeks. Teachers from Shanghai and China have come over to Bristol to teach pupils at the Bristol Metropolitan Academy algebra and fractions. And although their teaching style is a little bit different to what the students here are used to, it's gone down pretty well, as Ellie reports. While algebra might give some of us a headache, at Bedminster Metropolitan Academy, students aren't put off by complex equations, especially while they have teachers on a special visit from a country known for excelling at maths, China. As part of a national exchange programme, teachers from Shanghai are teaching Bristol kids their sums. I think students in England need a lot of change. Because I teach them, I will find in primary school the base is not very strong. Then different students learn the different knowledge. I hope they will learn the same knowledge, then prepare for the middle school. Although Bristol pupils might not match up to their Chinese counterparts just yet, they are enjoying the different teaching style. I do like maths a lot, but when the Shanghai teachers came, they took it to another level and it made it even more fun. If there was anything that your teachers could do that the Shanghai teachers did, what would you want them to do? Copy, like the way the Shanghai teachers taught us. It's like not like every 20 seconds telling us to talk with our partners. Like let us study the board and like talk us through it. And the school's principal thinks lessons could be learnt outside the maths classroom. With other staff, it's simply at the moment the questions that it's raising. So I don't think we could say that their practice is different yet, but they're walking away from the sessions asking deep questions about what they do, which means it's quite likely that their practice is going to change in a significant way. But because it's so different, I think that's a much longer process, and I'm quite excited about seeing how it will affect our maths team, but then more widely I think this is about really great teaching and learning, and so it will affect other subjects too across our school. Although just 3 weeks long, this learning and teaching experience seems to have made memories that will last a lot longer. I'm Ellie in Fish Ponds for Made in Bristol TV. La siguiente cuestión es qué es el colofón de todo esto, ¿no? ¿Qué sería ser un buen profesor? Bueno, pues es difícil, ¿no? Bueno, aquí podrían ponerse más aspectos o quitarse algunos, pero primero yo diría cierto grado de autonomía, ¿no? Vuelvo de nuevo a Andreas Schleicher, ¿no? El coordinador general de los
informes PISA, que decía que en España la profesión docente es casi una profesión como un trabajo de oficina, ¿no? Donde uno va a hacer lo que se le ha dicho que tiene que hacer. Hay tantísimos contenidos que al final los profesores individualmente y colectivamente tienen poca autonomía en el ejercicio de su trabajo. Por otra parte, un buen profesor debe ser alguien que trate de adaptar al mundo de los propios estudiantes los contenidos a impartir. También no solo se fomenta su propia autonomía, sino la autonomía de los estudiantes. Es alguien que tiene buenas relaciones con los compañeros, con el equipo directivo, con los padres, con la comunidad educativa, tiene determinadas características personales. Hace no mucho, en una plaza de profesora titular de Sociología de la Educación, la candidata decía que para ser profesor hay que ser buena persona. Y yo creo que eso es un epítome de lo que se está planteando aquí. Bueno, a continuación tenemos dos ejemplos de profesores. Uno está tomado de una película argentina, Lugares Comunes, y por derechos de autor no lo puedo poner aquí, o sea que tenéis en la siguiente diapositiva el título, y eso se puede escribir en YouTube y directamente se puede ver, ¿no? Dura un par de minutos, y a continuación tenemos lo que yo considero el contraejemplo, ¿no? El profesor, digamos, tradicional, un poco chapado a la antigua, pero en fin, que cada cual juzgue a este profesor. Hay otro trozo de otra entrevista, el profesor critica la clase magistral. Y un día alguno que primero, criticar las clases magistrales yo lo he oído desde que entré en la universidad, toda la progresía, no puede ser la clase magistral. Yo una le pregunté, dime en qué universidad estás tú que yo me voy a matricular. Una universidad en que todo el mundo está harto de clases magistrales, porque en la mía el problema es que las clases distan mucho de ser magistrales. Mira, un señor hablando en una tarima, pues aquí estamos en una tarima. Tampoco es tan grave. No podría ser superior porque así nos vemos mejor, ¿no? Pero la clase, lo bueno es que sea magistral. Y yo no puedo explicar pues, un teorema de cálculo integral si no están callados y hago una clase lo más magistral posible, porque el niño no lo va a descubrir por su cuenta. A la hora de preguntar dudas, claro que los niños preguntan y no se sienten aterrorizados por preguntar. Aquí no hay, pero ¿qué prácticas perpetúan el sistema de clase magistral? Todas aquellas que funcionan con una ortopedia que te pones. Si tú te apoyas en ella pensando en que te facilitará la labor, pero en el fondo lo que hace es eliminar tu profesionalidad, la metodología y el contenido que se transmite, por ejemplo, con los libros o con diapositivas, pretende ser el mismo para todos los alumnos, cuando está claro que no todos los niños lo absorben. En algunas situaciones se dan situaciones aberrantes de estudio. Bueno, todo es la misma diapositiva. Pues si estoy en clase de arte, pongo la misma diapositiva para todos. Unos aprenderán a reconocerlas y otros, además, a disfrutar con el arte. Unos irán más allá, pero no todos lo absorben igual. Por eso se hace un examen y el que no lo ha absorbido se le pone un 0 para que lo repita cuando lo absorba. Pues noto, claro, por eso hay que poner notas. Por cierto, que en el manifiesto no es verdad, dice unas evaluaciones que no sean ni sancionadoras ni selectivas. O sea, usted no quiere evaluar. Unas multas que no sean sancionadoras. Bueno, pues no ponga usted multas. ¿Que es muy triste que te pongan un 0? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Y esa repugnancia que le tienen a las notas numéricas, ¿no? Que como tú bien señalas en el libro, yo si quiero ver si tengo fiebre me pongo un termómetro. Sería difícil imaginarse un termómetro que no tuviese una escala numérica, ¿no? Estas personas que tanto menosprecian el cálculo. Y ya para acabar, como conclusiones, ¿qué cabe decir de todo esto? Pues primero yo creo que la profesión docente es una profesión muy atractiva porque permite el desarrollo de una vocación, ¿no? A pesar de lo que acabo de decir con respecto a la poca autonomía. Es una profesión que permite desplegar actividad intelectual, está en contacto con el mundo real. En el caso de los centros de secundaria, los institutos, hay diversidad de titulaciones entre los compañeros, es decir, que, yo qué sé, uno puede ser profesor de química, quiere leer una novela, pero hay profesor de literatura al cual se le puede consultar sobre si merece la pena o no leer tal o cual libro. Permite un desarrollo personal. He puesto ahí lo de trabajo fijo, pero en fin, hay que tomarlo con ciertas cautelas, porque en la función pública tenemos en torno a un 30% de profesores con contratos inestables, ¿no? Lo cual es una vergüenza y la Unión Europea nos está echando la bronca constantemente y no sé, este gobierno de coalición, en lugar de entrar en chorradas, de ver quién es más izquierdista y cosas por el estilo, podría pensar en resolver este tipo de cuestiones.
Por otra parte, es un empleo en el que hay que adaptarse al cambio permanentemente. Hay que bregar con nuevas generaciones. Tanto quizá el sistema sanitario como el sistema educativo son las primeras instituciones que chocan con los problemas reales o con los cambios sociales, no solo con problemas. Y finalmente, pues algo que yo creo que todo el mundo compartirá, que es una labor clave para cualquier sociedad, ¿no? Que es la formación de las nuevas generaciones. Vale, y no me enrollo más, creo que el vídeo, con los vídeos míos y esto, pues durará algo más de media hora y espero que lo disfrutéis.